Listo. Buenas noches, mi nombre es Cori y en esta oportunidad voy a presentar los temas de la oferta y la demanda, tanto en su enfoque de variables como de funciones. Como vemos en la primera noticia, analizaremos el caso de los fabricantes trujillenos de calzado, quienes han reducido o paralizado su producción por las lluvias provocadas por el ciclón Yaku. Esta menor oferta, manteniéndose en constante la demanda, genera que un aumento de precio del calzado escolar. Como vemos en el siguiente gráfico, la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda, pasando de oferta a oferta 1, de las cuales provocando un nuevo punto de equilibrio, ¿no? Con menor cantidad y mayor precio, en comparación con el punto original que es la Q1 y la P1. En este caso nos muestra cómo los fenómenos climáticos pueden alterar directamente el equilibrio del mercado. Ahora, en el segundo lugar, vamos a analizar el mercado de la papa en esa noticia, ¿no? Utilizando las funciones de la oferta y la demanda, donde la oferta es 210 más 2P y la demanda es 300 menos P. Igualamos la oferta con la demanda, de las cuales nos dan un precio de equilibrio de 30 soles y una cantidad de 270. Sin embargo, si el gobierno impone un precio de fijo de 20 soles, que es el precio de control, se genera un desajuste, en donde en la demanda, porque sube de 280, mientras que la oferta baja a 250 kilogramos, generando una escasez de 30 kilogramos. El gráfico nos muestra que la distorsión y la intervención en el precio crea un punto de equilibrio natural y abre paso a un mercado negro, ¿no? Donde el precio podría subir hasta de 50 kilogramos, 50 soles por kilogramo. En resumen, si vemos que ambas noticias reflejan cómo los cambios en oferta y la demanda afectan el equilibrio en el mercado. Muchas gracias por su atención. Le doy pase a mi compañero Rodrigo. Buenas noches, profesor. Yo soy Rodrigo Aguayo. Le voy a presentar un caso breve sobre la elasticidad de la electricidad residencial en el Perú entre los años 2020 y 2021. Como dato, podemos ver que el consumo del año 2020 fue de 46.632 GHz y en el año 2021 fue de 50.329 GHz. Por otro lado, el precio por kilowatt bajó de 0.62 a 0.60 soles. Con estos datos podemos utilizar la forma de la elasticidad, lo cual nos da como resultado 2.32. Y lo interpretamos, ya que 2.32 es mayor a 1, podemos decir que la demanda es elástica. Y como conclusión podemos decir que una pequeña variación en el precio genera una variación proporcionalmente mayor en la cantidad consumida de electricidad, en este caso residencial del Perú. Hablamos del PBI. PBI. Le voy a hablar sobre el caso de PBI de la India. El PBI nominal de la India del año 2020 fue de 210 billones de rupias y en el 2021 fue de 235 billones de rupias. Como queremos hallar el PBI real, lo ajustamos a la inflación y utilizamos el deflactor del PBI, que en este caso es 115, y hallamos que el PBI real del 2020 fue de 182.61 y el PBI real del 2021 fue de 188. Cuando hallamos la variación del PBI real, nos da como resultado 2.95%, lo cual nos quiere decir que la India tuvo un crecimiento del PBI positivo. Ahora le doy pase a mi compañero Gonzalo. Muy buenas noches, mi nombre es Gonzalo Salazar. Hoy les voy a hablar sobre el impacto del empleo y desempleo en el Perú post pandemia, analizando una noticia actual del INEI publicada en abril de 2024. Según esta noticia, la tasa de desempleo en Lima Metropolitana bajó un 6.6% durante el primer trimestre del año, lo que refleja una mejora en el mercado laboral tras la pandemia. Bajo el principio de ceteris paribus, si todo lo demás se mantiene constante, un aumento en la demanda de trabajo reduce el desempleo. Eso es lo que estamos observando actualmente. Para entender mejor este contexto, vamos a revisar algunos indicadores clave. La tasa de desempleo se calcula dividiendo el número de personas desempleadas entre población económicamente activa. En este caso, 330.000 entre 5 millones por 100 nos da un total de 6.6% como vemos en la diapositiva. La tasa de actividad que también nos piden mide qué parte de la población en edad de trabajar está participando en el mercado laboral, ya sea trabajando o buscando empleo. Esto es calculando 5 millones entre 6.500.000 por 100, que nos da un total de 76.92%, como vemos. Y por último, la tasa de ocupación, que nos indica cuántas personas en edad de trabajar sí tienen efectivamente un empleo.
Esto es 4.670.000 entre 6.500.000 por 100, que nos da un total de 71.84%. Aunque estas cifras reflejan una recuperación, es importante ir más allá de los números. Muchos de estos empleos siguen siendo informales, precarios, especialmente para jóvenes y mujeres, que son los más afectados por esta crisis laboral. Por eso necesitamos políticas públicas que promuevan un empleo digno, seguro y formal, como una base, ¿no?, para la sociedad más justa. A continuación le doy pase a mi compañero Jimmy. Muy buenas noches. Hoy les hablaré brevemente del comportamiento de la reciente inflación en el Perú. Según el INEGI, la inflación acumulada en Lima Metropolitana entre enero y abril del 2025 fue del 1.23%, la más baja registrada en este periodo en los últimos 5 años. Para ponerlos en contexto, el 2022 fue del 2,82%, el 2023 del 2,35% y en el 2024 fue de 1,54%. Esto nos demuestra una clara tendencia hacia la baja. Además, la inflación anual de lo que va de mayo a abril se ubicó en el 1,65% dentro del rango meta del Banco Central de Reserva del Perú, que es del 1 al 3%, y esto nos indica que hay un manejo eficaz de este mismo. En cuanto a los cálculos, partimos de que el IPC en base de 100 en enero a 101.23% en abril nos da una inflación acumulada de 1.23%. Aplicando la fórmula de la tasa compuesta, la inflación anual proyectada es de 0.31%. Y para el cálculo anual usamos el IPC del 101.65% y en abril nos da como resultado una inflación de 1.65%. Y en este resultado se debe a varios factores: una menor presión en los precios de alimentos, bebidas y estabilidad cambiaria en la política económica y monetaria del Perú. En resumen, como interpretación, el escenario presenta una mejora importante en la economía nacional y si continúa así, se presenta un entorno mucho más favorable para el consumo y la inversión y crecimiento en el económico en el país. Muchas gracias, le doy pase a mi compañera Jimena. Buenas noches, mi nombre es Jimena. Bueno, hoy día voy a hablar sobre el crecimiento económico en el Perú, ¿no? En esta noticia que vemos ahora y el cómo se refleja un modelo económico según el informe de Credit Corp, claro, un holding conformado por instituciones como el BCP, Grupo Pacífico y Prima FP. La economía peruana creció un 3.9% interanual. Este fue el tercer trimestre consecutivo con un crecimiento sostenido alrededor de un 4%, principalmente impulsado por sectores no primarios. La recuperación del empleo formal y el aumento de salarios reales fueron factores importantes en este desempeño económico. Ahora bien, ¿cómo se representa este crecimiento en un gráfico económico? Utilizamos este modelo de oferta y demanda agregada, que en este caso la curva de demanda agregada, conocida como, bueno, acá vemos la DA, se desplaza hacia la derecha de DA1 al DA2. Es que esto significa que hay un mayor nivel de gasto en la economía, la cual impulsó un aumento en el Producto Bruto Interno, en el PBI, pasando del X1, que será un valor, a X2, ¿no? Además que este crecimiento genera una ligera presión inflacionaria, por lo que también se observa un aumento en el nivel general de precios, de P1, precio 1 a precio 2. En esta relación entre mayor actividad económica y leve aumento de precios es típica en fases de expansión. En resumen, el crecimiento del 3.9% no solo indica una recuperación económica, sino que también se traduce visualmente en un aumento de producción y un ajuste en los precios. Este tipo de análisis nos permite entender mejor el impacto real de los datos económicos sobre el funcionamiento del país. Gracias, le paso a mi compañero Josué. Ok, buenas noches, soy Josué. Continuamos con el sector externo. La noticia nos dice: cuenta corriente del Perú se registró un superávit de 2.2% del PBI en el 2024. Y efectivamente así lo vemos aquí en el gráfico. Es un superávit muy elevado comparado a años anteriores. Eh, los principales factores son, en primer lugar, la balanza comercial, que es positiva. Significa que
Las exportaciones fueron mucho más que las importaciones y esto se debe al crecimiento de las exportaciones no tradicionales. Por ejemplo, en el sector agropecuario, en el sector de sidero metalúrgico y también en el sector textil. También otro factor que contribuyó fue el aumento de, ¿no? Otro factor que contribuyó fue aumento en remesas, que significa que hubo mejores condiciones laborales en trabajadores en el extranjero y así pudieron mandar dinero a Perú. Continuamos con el siguiente gráfico. Aquí tenemos la balanza comercial corriente del año 2023 comparado al 2024. Y aquí podemos observar una tendencia clara en la balanza comercial hacia lo positivo. Y este es el gran responsable al superávit actual que tenemos. A pesar de esto, hay algunos déficits para considerar. El primero es en la balanza de servicios, que es un déficit de turismo principalmente, y el segundo es el déficit en ingresos primarios, que significa que hubo una salida de capital de las empresas extranjeras. En conclusión, si bien es cierto que los datos son prometedores, es importante abordar y monitorear estos déficits para mantener un superávit sostenido al futuro. Muchas gracias.